La palabra que hoy había traído era, pues sigue la línea del devocional que estábamos haciendo de seguir a Jesús de verdad. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una barrera que es sobre la idea que debemos vivir vidas equilibradas. Y bueno, ¿de qué trata esta idea de vidas equilibradas? Perdón. Esta vida equilibrada la creamos nosotros cuando planeamos nuestras vidas. Dividimos nuestro tiempo y atención entre las diferentes tareas que queremos hacer. Trabajamos, pasamos tiempo con nuestros seres queridos, vamos a la iglesia, vamos al cine, leemos la palabra, cocinamos, oramos, etc. Esta vida equilibrada es cuando racionalizamos, cuando fraccionamos o acotamos todo aquello que tenemos que hacer en nuestro día a día. Intentamos llegar a hacer un poquito de todo, ¿no? Es como llevar una vida saludable, un poco de todo pero sin exceso. Muy bien, entonces, ¿cómo traducimos esta vida equilibrada para los hijos de Dios? Muchas veces lo que hacemos es apartar un tiempo para buscar a Dios, apartamos los domingos por la mañana, como hoy, para ir a la iglesia, apartamos un hueco diariamente para leer la palabra, orar, alabar. Entre todo el montón de cosas que tenemos que hacer, también añadimos estas. Esto hace que acabemos planeando nuestras vidas y no Dios, que Él ya tiene un plan para nuestra vida. Y esto lo hacemos para tener ese equilibrio, ese control sobre nuestras vidas. Vivir de esta manera llega a ser una buena excusa para decir no a las oportunidades que se presentan para hacer algo para cambiar el mundo con Cristo. Cuando llegamos a creer que nuestra vida debería estar equilibrada, automáticamente dejamos de perseguir una vida radical. Pensémoslo un poquito. Jesús llama a sus seguidores a vivir vidas radicales, entregadas a su propósito de salvar a otros. No obstante, si pensamos que debemos mantener el equilibrio, el balance en nuestras vidas, jamás nos entregaremos radicalmente a esta causa. La vida que Jesús pide que sus seguidores, sus hijos, vivan es una vida enfocada en su reino. Es una vida que no podemos planificar. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, le entregamos el control de nuestras vidas y vivimos por medio de la fe. La fe nos lleva a las obras. Así como dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son obras que ya están hechas no con nuestra propia fuerza ni para nuestro propio beneficio, sino por la gloria de Dios. Si vivimos vidas equilibradas, muchas de estas buenas obras no las podemos llevar a cabo porque simplemente no entran en nuestro listado o porque están fuera de nuestro horizonte. Son cosas que no las planificamos nosotros, sino Dios. En Santiago 2, del 14 al 26, nos habla de la fe sin obras es una fe muerta. La fe y las obras no pueden separarse, ya que una fe que no se manifiesta en buenas obras no es una fe verdadera. Santiago nos advierte acerca de escondernos en una fe meramente teórica, sin relevancia práctica. En Santiago 2:14 afirma lo siguiente: Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Santiago se dirige a los creyentes y le pregunta si es posible afirmar tener una fe en Cristo sin mostrar buenas obras. Quizás algunos que querían seguir a Cristo estaban contentos con mantener su fe privada y alejarse de cualquier responsabilidad. Santiago enseña que esto es imposible y primero responde en los versículos del 15 al 17 lo siguiente: Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le damos lo necesario para el cuerpo.
¿De qué sirve esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. En los versículos 18 al 19, Santiago da un ejemplo teológico para continuar explicando la relación entre la fe y las obras. Y dice así: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. La fe no es solamente un ejercicio intelectual, sino práctico. La fe no es meramente un conocimiento teológico, sino que la fe se manifiesta en nuestras acciones, que refleja el carácter de Dios. En los versículos del 20 al 25 muestran dos ejemplos bíblicos sobre la relación inseparable entre la fe y las obras. Tanto en Abraham, el padre de la fe, como en Rahab, también podemos ver que su fe actúan conjuntamente. Su fe actuaba conjuntamente con sus obras. Evidentemente, su fe en Dios originó y motivó sus acciones, y no al revés. Santiago concluye su argumento en el versículo 26 de esta manera: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En definitiva, si vamos a seguir a Jesús de verdad, solo hay un camino. Tenemos que aceptar el imbalance, el no equilibrio en nuestras vidas, para poder vivir a través de la fe que conduce a las buenas obras. Amén. Amén. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti con un corazón agradecido. Venimos a buscarte hoy, Padre. Te pedimos que tú bendigas el culto de hoy, Padre, que podamos sentir tu presencia. Toca nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir una vida según tu voluntad, pero con fe y haciendo buenas obras, Señor. Dándote a ti el control de nuestras vidas y que nosotros estemos disponibles y que podamos estar atentos a las oportunidades, a las buenas acciones que tú has puesto en nuestras vidas para poder hacerlas, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre, alabado seas, en el nombre de Jesús, amén. Hoy tenemos Cristología, parte 3. Estamos hablando acerca de Cristo y mi intención, como comentábamos en un principio, es que nos pudiésemos enamorar y tener hambre y sed de conocer al autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo. Y hoy la parte 3 de Cristología. No sé cuántas partes vamos a hacer, pero lo que corresponda para poder transmitir y para poder aprender acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Y quisiera comenzar diciendo que una de las enseñanzas o corrientes de pensamiento difundida, muy extendida durante los primeros siglos del cristianismo, y probablemente una de las corrientes de pensamiento o filosofía que más se refutan, que más se combaten en la palabra del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, es una corriente llamada gnosticismo. Está lleno el Nuevo Testamento de referencias no al gnosticismo, pero refutando el gnosticismo con el Evangelio. ¿Por qué? Pues había... era algo que estaba muy metido, muy arraigado pues, en la cultura. Para los que no lo saben, el gnosticismo era una doctrina filosófica y hasta religiosa de los primeros siglos, metida en los primeros siglos de la Iglesia, que mezclaba cristianismo con creencias judaicas y creencias orientales, ¿no? Se dividió en varias sectas. El gnosticismo tenía pues varias sectas que tenía diferentes tipos de corrientes, aunque el tronco principal era más o menos lo mismo, era alcanzar pues esa espiritualidad a través del conocimiento, ¿no? Y era eso, propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas, ¿no? En principio pues los que predicaban este gnosticismo pues
Eran pues personas con una profundidad en el habla, con una profundidad en conocimiento y todo eso, porque era el propósito fundamental del gnosticismo, ¿no? Acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino, ¿no? Y pues partiendo de allí nos podemos imaginar un montón de prácticas y un montón de conceptos místicos y filosóficos que intentaban llegar pues al conocimiento de lo divino, ¿no? Alcanzar la gnosis, que es el conocimiento, ¿no? Lo hacían pues a través de la introspección, incluso de la fe, ¿no? Algo muy parecido a la fe, ¿no? Y como pasa comúnmente, porque pasa hasta el día de hoy, ¿no? Cuando el cristianismo a través de Jesús irrumpe en la historia en el primer siglo, muchas de estas enseñanzas no cristianas, no basadas en la palabra del Señor, la mayoría, como conversábamos antes, de origen filosófico, porque eran escuelas filosóficas griegas, ¿no? Intentaban meterse de alguna manera o colarse dentro de las enseñanzas de la iglesia, ¿no? El mismo libro de los Hechos nos relata que un día el apóstol Pablo fue a Grecia, a Atenas, y llegó a un lugar que era un lugar muy conocido de la ciudad llamado el Areópago. En ese lugar dice la palabra que Pablo iba caminando y iba viendo altares de todo tipo, altares a todos los dioses habidos y por haber, de todas las corrientes religiosas, filosóficas, místicas, y había un altar, dice la palabra, que ponía al Dios no conocido. Imagínate la sed de conocimiento que tenía el griego de la época, que él decía, yo quiero tener aquí en este lugar todos los altares de todos los dioses, ¿no? Incluso tener uno comodín, ¿no? Si por alguna razón hay uno que no conozco y que no hemos puesto aquí, vamos a ponerlo aquí, le vamos a poner al Dios no conocido, ¿no? Y meter aquí en este paquete a todos los que por alguna razón pues no hemos conocido, lo ubicaban allí en ese altar, ¿no? Y desde luego, dentro de toda esa variopinta gama de enseñanzas y algunos de estos pensamientos tenían esa tendencia de encajar dentro del cristianismo. Por ejemplo, si había alguna corriente filosófica que decía que el cuerpo era... todo lo malo venía de la carne, del cuerpo, y que para tu poder tener mayor espiritualidad, tenías que combatir el cuerpo, tenías que golpear tu cuerpo, atacarlo, hacerle daño para que la espiritualidad floreciera, pues esas cosas como que de alguna manera intentaban encajarse dentro de la iglesia, y hasta el día de hoy tenemos ese extraño pensamiento que hiriendo nuestro cuerpo y atacando nuestro cuerpo, por alguna razón la espiritualidad florece, ¿no? Y tenemos todavía ese tipo de pensamiento y ese tipo de manera de pensar, ¿no? Que fomentan en teoría y entre comillas la espiritualidad, porque el cuerpo, pues sobre la carne, pues si maltratamos el cuerpo, pues la espiritualidad se sublima, ¿no? Va mucho más arriba, ¿no? Y vemos como en el Nuevo Testamento muchas de las cartas, muchas de lo que nosotros consideramos como doctrina, era precisamente los apóstoles intentando combatir todas estas herejías y todas estas cosas que se intentaban mimetizar con el cristianismo y con la enseñanza del evangelio. Y gracias al Señor por la revelación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Santiago, que tenemos en la palabra del Señor, donde podemos tener las enseñanzas reveladas de parte de Dios, y también hoy en día, hasta el día de hoy, luchar contra corrientes que se quieren meter y que se quieren mimetizar con el cristianismo, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, el gnosticismo, que era una de las corrientes filosóficas más arraigadas hasta ese momento, pues intentó meterse en el cristianismo e intentó también explicar lo que nosotros hemos venido explicando en esta serie de mensajes de quién era Jesús. Y para el gnosticismo, Jesús era una figura llamada un eón.
Para los que no saben lo que es un eón, bueno, ¿hay alguien ha escuchado la palabra eón? Probablemente quiere decir pues muchos años, miles, millones de años, ¿no? Dice, hace eones, ¿no? Que hace muchísimos años, sin tener una cifra en específico, quiere decir muchos años. Pero la palabra eón también quiere decir un ser que es como intermedio entre la divinidad suprema y lo que nosotros nos podemos encontrar aquí en la tierra, porque es un ser que es emanado de la divinidad suprema. Es decir, la divinidad suprema, llámese Dios para el cristianismo si se quiere, o la divinidad suprema para el ser gnóstico, para el que practica el gnosticismo, era como tan poderosa y tan sublime y tan suprema que emanaba cosas. Entonces, como si fuese olor, ¿no? Emanaciones. Y esas emanaciones se iban convirtiendo en seres que eran como ángeles, y mientras más se acercaban a la parte terrenal, o sea, se convertían incluso en personas, y mientras más se acercaban a la parte terrenal, pues más iban perdiendo la naturaleza inicial que tenían, que era la naturaleza suprema de la divinidad. No sé si más o menos me explico, es un poco enrevesada la cosa, pero eran eso, ¿no? Había una divinidad que emanaba y se convertían en seres, y Jesucristo resultó ser uno de esos seres llamados eones, por lo menos para los gnósticos, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos presenta una figura de Jesucristo que no encaja con ninguna creencia ni con ninguna filosofía humana. Incluso, hermanos, hasta el día de hoy, y es por ello que en muchas exposiciones doctrinales que tenemos del Nuevo Testamento nos encontramos a los apóstoles precisamente refutando todas estas creencias gnósticas y todas estas creencias de un montón de corrientes filosóficas que tenían, para indicar y para dejar claro realmente quién era la persona de Jesucristo, y lo tenemos en el Nuevo Testamento. Vamos a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 15. Como vamos un poquito justitos de tiempo, voy a leer solamente la primera parte porque es lo que quería traer para el día de hoy. Colosenses, carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice, está hablando de Jesús aquí, ¿vale? De Jesucristo. Y dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, combatiendo aquí parte del gnosticismo. Jesús no es ningún ser emanado de una divinidad suprema. No, al contrario, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el supremo. Cuando la Biblia habla de primogénito de toda la creación, no es el que nació primero, es el preeminente. Eso ya lo hemos estudiado antes y probablemente más adelante pues podamos aclararlo, porque muchas corrientes doctrinales heréticas dicen que como Jesús es primogénito, porque lo dice aquí, entonces el primero creado, entonces Jesús es un ser creado, pero no, nosotros creemos que Jesús es Dios, y como Dios ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Y sigue diciendo el 17, y Él es del verbo ser, existir, Él existía antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿no? Al contrario de un ser emanado por una divinidad, es por Jesús que nuestro corazón late, es por Jesús que sopla el viento, es por Jesús que sale el sol y se mete, es por Jesús que gira la tierra, es por Jesús que respiramos, es por Jesús que tenemos comida, es por Jesús que tenemos familia, es por Jesús todo. Él es todo en todos. Y dice, y sigue diciendo, el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, el preeminente de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, en Jesús, toda plenitud, y por medio de Él reconciliar con todas las cosas, consigo, o sea, el Padre, con todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre en la cruz. En primer lugar, no tenemos que entender o no tenemos que caer en el error de entender la frase, la imagen del Dios invisible, como que Dios se manifestó visiblemente, Dios el Padre se manifestó visiblemente como el Hijo, como un hombre, como el Hijo, es decir, se encarnó para poder entrar entre nosotros, porque hay una línea muy fina entre ese pensamiento que acabo de decir, que probablemente muchos han dicho, sí, pues eso fue lo que pasó, Dios se encarnó, el Padre se encarnó en el Hijo y apareció aquí. Hay una línea muy fina entre eso y lo que nosotros creemos. Existen algunas personas llamadas unicitarias o unas corrientes de pensamiento, doctrina unicitaria. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos de manifestaciones de Dios. Es decir, el Hijo es el mismo Padre, el Padre es el mismo Hijo, el Espíritu Santo es el mismo Padre, el Espíritu Santo es el mismo Hijo, el Padre es el Espíritu Santo, el Padre también es el Hijo. Todos son manifestaciones de un mismo Dios. Es decir, es como Dios poniéndose un disfraz. No, pues ahora me toca ser de padre, me pongo la barba y soy padre. Pues ahora me toca ser de hijo, me pongo así pelito largo y soy el hijo. No, entonces son como disfraces o como manifestaciones. Por eso esa corriente se le llama modalismo, porque son modos de un mismo Dios. Y esa manera de pensar o esa doctrina tiene problemas a la luz de las Escrituras. Claro, los unicitarios apoyan su creencia en algunos versículos, porque obviamente pues ellos tienen su Biblia y tienen versículos con los que apoyan esta creencia. Por ejemplo, tenemos el versículo Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 9. Juan 14, 9. Juan 14, 9. Dice, Jesús le dijo, aquí está hablando con uno de sus discípulos, llamado Felipe, que le había preguntado y le dijo, Jesús, muéstranos al Padre. Queremos conocer al Padre, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 9? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Allí parecería que Jesús está diciendo, el Padre y el Hijo son las mismas personas, porque si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y si ves al Padre, pues también ves al Hijo, ¿no? En primer lugar, hermanos, Pablo, en el capítulo de Colosenses que hemos leído al principio, no está diciendo que Jesús es imagen del Padre. Eso lo tenemos que tener claro, porque los unicitarios sí te dicen, allí dice que Jesús es imagen del Padre. No, dicen que es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen, aquí vamos a profundizar un poquito en esto. La palabra imagen que utiliza el griego original es la palabra eikon. Eikon. Y es una palabra que utilizamos incluso hoy en día con frecuencia en el español. Y en el ámbito de las redes sociales, mucho más todavía. De la palabra eikon viene la palabra que nosotros conocemos como icono. Icono, ¿vale? Y también pues cuando hacemos el WhatsApp o en el chat que ponemos esos famosos emoticonos, ¿no? Los emoticonos son iconos de emotion en inglés, que se escribe con T. Entonces son figuras que representan emociones, ¿no? Que podemos fácilmente pues representar emociones, ¿no? Cuando estamos diciendo algo y queremos matizarlo con una actitud un poquito más desenfadada para que la persona crea que no estamos tan serios, pues le plantamos una carita feliz ahí al final y todo arreglado, ¿no? Cuando algo nos causa mucha risa, pues no tenemos que escribir ja, 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 o entre paréntesis ponerle, en este momento me estoy partiendo de la risa por lo que acaba de decir. No, simplemente a golpe de clic tenemos un emoticono del chiquito aquí, la ruedita ahí llorando,
porque precisamente representa lo que quiere decir, ¿no? A golpe de clic, ¿no? Y el icono, la imagen, lo que pone allí el apóstol Pablo, es una representación visual del original, ¿no? Era la palabra que se utilizaba en la época. En el Antiguo Testamento, como sabemos, no había imágenes, no había fotos, como hoy tenemos en el móvil, que en cualquier momento sacamos una foto y tenemos una imagen fiel de lo que queríamos ver. En ese tiempo, pues no habían imágenes, no habían fotografías. ¿Y cómo hacían las personas para saber cómo eran otras personas? Sobre todo las personalidades de relevancia, los césares o los grandes maestros. ¿Cómo hacían las personas para saber cómo eran ellos? Esculturas, era eso. Eran bustos o estatuas o esculturas que hacían en 3 dimensiones para representar a la persona. Eso se llamaba en ese tiempo eikon. Se conocía con esa palabra, ¿no? Si la gente quería más o menos saber cómo era el César, o cómo era el filósofo tal, o cómo era el maestro tal, o alguna personalidad famosa, pues hay algún artista que se le encargaba, haz una estatua de este y te fijas cómo es, si tiene pelo, si no tiene pelo, si tiene barba, si no tiene barba, si es flaquito, si es gordito, y lo representas y lo haces de alguna manera y ahí lo pones. El que quiera acceder a conocer cómo era esa persona, pues iba y veía el busto o veía la estatua de esa imagen, pues y ya sabía, lo relacionaba con el otro, porque no todo el mundo podía ver al César o incluso las personas que ya habían muerto, ¿no? Hoy en día pues tenemos un montón de estatuas y de personalidades de hace muchísimos años, ¿no? Donde podemos ver, entre comillas, más o menos cómo eran, porque eran muchas veces incluso son representaciones de la imaginación del artista, porque ni siquiera lo conocieron, ¿no? Y sabiendo esto, hermanos, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice que Jesús es la imagen, es el icono del Dios invisible. Entonces, allí, hermanos, hay un elemento curioso, porque dice que Jesús es la imagen, pero de un Dios invisible. Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Cómo puede ser imagen de algo que no se puede ver? Es como intentarle tomar una foto al viento o tomarle una foto a algo invisible, ¿no? Y aquí hay un elemento curioso, ¿no? Eso nos hace pensar que el apóstol Pablo no estaba limitando la palabra icono, imagen, a una simple representación visual, sino a algo que transmitiera de manera fiel lo que él quería representar. A la luz de las Escrituras, hermanos, ser imagen de algo va mucho más allá de una representación visual de algo. La palabra eikon, imagen, transmite también el concepto de semejanza. Presta atención a esto, hermano. De tener las características de algo o de alguien. De la misma manera que si alguna persona quería conocer el aspecto del César, como no podía tener acceso al César, pues iba donde estaba el busto del César y miraba la cara del César y veía cómo era pues el César o ese personaje, ¿no? Si leemos Colosenses para mantenernos en la misma carta, en el capítulo 3 capítulos más adelante, vamos a leer un versículo curioso. Dice, aquí está hablando del hombre viejo, o sea, nuestra antigua naturaleza antes de conocer a Jesús, y del hombre nuevo. Y dice, y el apóstol Pablo nos está animando, o en ese momento estaba animando a la iglesia de Colosas a decir, y revestido del nuevo, es decir, del hombre nuevo, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí está hablando de que nosotros nos vamos renovando al icono, a la imagen, al eikon de aquel que nos creó, ¿no? Entonces podemos entender que nosotros no nos vamos a convertir en alguien igual que Dios, o sea, físicamente hablando. Aquí el apóstol Pablo está yendo mucho más allá del aspecto físico, del aspecto de lo que nosotros podemos ver. Que Jesús sea el icono, sea la imagen de Dios, no quiere decir, hermanos, como el pensamiento unicitario
normalmente dice que el Padre, que es invisible, se ha manifestado en una persona de carne y hueso para que el hombre lo pudiera ver de manera visible. No sé si me explico, hermano. Significa que Jesús es la imagen, es el icono, es la semejanza, en esencia es igual, es el reflejo. La palabra icono también se utilizaba para decir reflejo. Cuando nos reflejábamos en el agua o en un espejo, eso que se veía allí en el reflejo también se llamaba icono en griego o eikon. Entonces, en otras palabras, Dios revelado al hombre en la persona de Jesús. Es decir, Dios mostrándose, revelándose a la humanidad a través de la persona de Jesús, a través del Verbo encarnado, ¿no? Un mensaje encarnado, ¿no? Y un Dios que está por encima, que es invisible. ¿Pero por qué? No es porque Dios sea transparente, es porque está por encima de la percepción limitada que tenemos nosotros, que no somos capaces de llegar al plano donde está Dios y percibirlo en toda su gloria, porque nosotros somos seres limitados. Y ese Dios que está por encima de la percepción humana limitada, se revela en el icono, en la imagen que es Jesús, para que el hombre lo pueda percibir, para que el hombre lo pueda leer en su palabra, pueda leer ese mensaje, para que el hombre lo pueda recibir en su corazón, para que el hombre pueda ver a Dios manifestado en su Hijo, en Jesús. De la misma manera que en la antigüedad, cuando no podían acceder a la personalidad, iban a ver en la estatua. Nosotros vamos a Jesús, porque Él es la imagen del Dios que nosotros, en nuestra limitación, no somos capaces de llegar a Él. Pero gracias al Señor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. En el libro del Éxodo, hermano, Dios manda una prohibición explícita en los mandamientos. ¿Se acuerdan en Éxodo 20 cuál es el primer mandamiento, no? O el segundo mandamiento que pone, que es: no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ni te inclinarás entre ellas, ni las honrarás, ¿no? En este mandato, hermanos, estaba metido Dios mismo. En las Escrituras no tenemos ninguna referencia de que el pueblo de Israel haya hecho estatuas de Dios, ¿verdad? Bueno, esta es la estatua de nuestro Dios. No, que yo sepa, no tenemos ninguna referencia en la palabra de eso, ¿no? A través de alguna imagen o a través de algún icono, ¿no? O alguno ha leído alguna parte de la Escritura donde el pueblo de Israel haya hecho alguna imagen de Dios. Había una prohibición taxativa que decía que no se podían hacer nada, ninguna imagen de nada, de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni inclinarse ante ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué no existía ninguna estatua de Dios o alguna representación que el pueblo de Israel dijera, pues mira, así creo yo que es Dios, ¿no? Precisamente por eso, porque la limitación del ser humano no le es capaz de expresar la grandeza y eso que es Dios ilimitado, ¿no? O sea, ¿cómo se iba a hacer una estatua de Dios, hermano? Vamos a ponernos en los zapatos. ¿Cómo representas tú a Dios? ¿De qué tamaño sería la estatua, no? ¿Cómo nosotros hacemos una estatua que represente de manera fiel la grandeza del Señor, que dice la palabra que los cielos no lo pueden contener? ¿Cómo vamos a representar en una estatua la cualidad de ser un Dios omnipotente? ¿Qué le hacemos? ¿Unos músculos gigantescos así? ¿Unos músculos que no caben en los brazos para decir que es superpoderoso? O sea, no es posible representarlo. ¿Cómo hacemos a través de una estatua para representar la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de Dios? ¿Qué hacemos? Una cabezota del tamaño de Júpiter. No se puede representar, no lo podemos hacer. Pero Dios, hermanos, y esto es
algo que cuando yo lo estaba poniendo decía, gracias Señor, gracias Padre, porque en su infinita misericordia le dio al hombre la posibilidad de tener un icono, de tener una imagen y de tener una representación exacta del Dios ilimitado que está por encima de la percepción del ser humano. ¿Sabes cuál es esa imagen? Jesucristo, aleluya. Y en Él tenemos la imagen de ese Dios invisible, en la persona de Jesús, en el que ha muerto en la cruz del Calvario y en el que nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza para darnos salvación. Aleluya, gloria al Señor. Juan 1:1, en el principio, versículo súper conocido, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, en arjé, en griego, el Verbo ya existía, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y mira lo que dice Juan 1, en ese mismo capítulo, pero un poquito más adelante. Lo que estamos hablando, Juan dice, y aquel Verbo, el Verbo del versículo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, percibimos con nuestros ojos su gloria. Dios se encarnó allí en Jesús para que nosotros pudiésemos, seres limitados, con nuestros propios medios, con nuestros propios sentidos, ver a Jesús. Vimos su gloria a través de Jesús, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, Juan, aquí está hablando de Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Te lo dije, decía Juan, que venía. Pues ahí está, el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí Juan está reconociendo la preexistencia de Jesús. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Así, Moisés fue el mediador de la ley, porque Dios les da las tablas de la ley y Moisés las transmitió. Pero la gracia, aleluya, y la verdad, gloria al Señor, vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, y es lo que hemos dicho desde el principio. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque está por encima de nuestra percepción limitada humana. Y sigue diciendo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque es la imagen del Dios invisible. Y cuando Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, que leíamos al principio, ¿no? Obviamente no le está pidiendo a Jesús que le muestre una estatua o un busto del Padre para ver cómo era. Ah, mira, tiene barba. Ah, mira, tiene entraditas aquí, se le va a caer el pelo. No. En primer lugar, está reconociendo que solo Jesús conocía íntegramente al Padre. Por eso le pide que le muestre las características del Padre. Les dice, Jesús, muéstranos, revélanos lo que nosotros todavía en nuestra limitación no conocemos del Padre, porque sabemos que tú vienes de Él y porque sabemos que tú nos los puedes mostrar. ¿Puedes tú revelarnos a nosotros eso que nosotros no conocemos del Padre? Y allí es donde Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre, no? Unos versículos más adelante Jesús les dice, todas las cosas que pidáis en mi nombre al Padre, el Padre os la va a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. La idea que nos quiere transmitir Jesús no es que Él es el mismo Padre, sino que existe una comunión tan íntima entre Él como Hijo y el Padre,
que verlo a Él es lo mismo que ver al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Estás viendo la representación exacta de lo que es el Padre, lo tienes aquí delante. No te vayas a otro lado, porque es a través de mí que tú vas a conocer a Dios, es lo que le está diciendo Jesús. De hecho, hermanos, una imagen, lo que leíamos ahí en Colosenses, el eikon, no es el mismo a quien se pretende representar, ¿no? O sea, si nosotros vemos una estatua, pues la estatua no es el original está en otro lado. De hecho, no sé si se recuerdan, Jesús en una ocasión le pidieron para tributar en el templo, ¿no? Y pescaron un pescadito, ¿no? Y en la boca, pues tenía una moneda. Y le preguntaron, Jesús le preguntó, ¿quién es este icón? Aquí dice utiliza la misma palabra en griego. ¿Quién es este icón que está aquí? El César. César lo que es del César. Pero ¿verdad que la carita que estaba allí no era el César? No, era una representación del César. Entonces, la imagen nunca es el original, ¿no? Colosenses 1:15 contradice el unicitarismo, pues, por sentido común, ¿no? Utilizando solo el sentido común. Y quisiera terminar, hermanos, con el versículo de Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 29, perdón. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, está hablando de nosotros, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito, el preeminente. O sea, a nosotros que Dios nos ha conocido, nos ha predestinado para ser hechos imagen de su Hijo. O sea, nosotros nos estamos convirtiendo a medida, lo que decía un poquito Amy al principio, toda esta jornada, todo este caminar que nosotros tenemos con el Señor, si vamos de la mano con Él, si tenemos puestos los ojos en Jesús, ¿qué estamos haciendo? Convirtiéndonos un poquito a poco, en icono, en icón, en imagen, en reflejo de lo que es su Hijo, el primogénito entre muchos. Y allí vamos nosotros caminando. Cada día que pasa nos vamos pareciendo un poquito más. No nos estamos convirtiendo en hijo de Dios siendo el mismo. Estamos siendo reflejo, estamos siendo imagen. Dios nos está tratando para moldearnos, para convertirnos a imagen de su Hijo. Y gracias al Señor, porque en ese camino todos vamos caminando. A veces nos desviamos un poquito, a veces nos salimos y dejamos un poquito eso en stand-by, pero siempre que tengamos los ojos puestos en Jesús y caminemos en la voluntad del Padre, allí está el Señor, haciéndonos conformes a la imagen de su Hijo, convirtiéndonos en imagen, en parecidos a Él. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, maravilloso Dios, porque tú te has revelado, Señor, de una manera preciosa a través de la vida o a través de ese logos, de esa palabra encarnada que tenemos